Faltaban menos de 12 horas para salir cuando todo cambió. Tenía 2 maletas abiertas en el piso frente a mí. Una ya cerrada con cierre, la otra a medio llenar. El itinerario impreso estaba sobre la cómoda junto a mi pasaporte. Habíamos ahorrado 5 años para este viaje, posponiéndolo más de una vez, diciéndonos que iríamos cuando las cosas se calmaran. Esta vez no lo pospusimos. Mi teléfono sonó justo cuando estaba doblando la última blusa. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero vi el nombre de mi hijo y contesté. Mi esposa necesita que cuides a los niños. No hubo saludo, ni pausa, nada que sonara a pregunta. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, mirando los boletos sobre la cómoda, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Nuestro vuelo sale mañana en la mañana, dije. Él no respondió directamente a eso. Es solo por una semana, dijo, como si fuera algo sencillo. Ya decidido. No contesté de inmediato. Podía oír a mi esposo moviéndose en el pasillo, revisando las maletas, como siempre hacía antes de salir. Todo en la noche había estado tranquilo hasta ese momento. Llegó un mensaje antes de que yo volviera a hablar. No seas egoísta. La familia es primero. Cancela tu viaje. Lo leí una vez, luego otra. No porque no lo entendiera, sino por la rapidez con que lo dijo. No era una petición. Era una corrección, como si ya hubiera hecho algo malo al no aceptar de inmediato. Dejé la blusa sobre la cama y me senté un momento, con el teléfono todavía en la mano. No sentía enojo. Más bien sentía algo más callado, como si ya hubiera visto esto antes y simplemente no le había puesto nombre. No me sentía apurada. Solo veía la situación con claridad de una forma que antes no había tenido. Me llamo Alicia Serrano. Tengo 62 años. He vivido la mayor parte de mi vida en Guadalajara. El tiempo suficiente para saber cómo las cosas se acomodan en patrones sin que nadie se dé cuenta. Este llevaba más tiempo del que yo imaginaba. Levanté el teléfono de nuevo a mi oído. No dije. Hubo una pausa, callada pero pesada, como si algo se hubiera interrumpido. Me quedé donde estaba, mirando la maleta, escuchando el silencio del otro lado de la línea. Mi esposo apareció entonces en la puerta, sin preguntar nada, solo esperando. Terminé la llamada y dejé el teléfono. Esto no se trataba de ayudar. Nunca se había tratado de eso. Después de colgar, no volví a empacar de inmediato. Me senté en la orilla de la cama con el teléfono en la mano, la pantalla todavía encendida con su mensaje, y dejé que el silencio me rodeara un momento antes de abrir nuestros mensajes recientes. No tardé mucho en encontrar lo que necesitaba. 2 semanas antes, mi nuera había mencionado de pasada un horario de capacitación. No fue una conversación larga, solo una nota breve sobre unos días completos que tendría que estar fuera. Algo que ella ya sabía con anticipación. Recordé haberlo leído y haber seguido adelante, pensando que ellos ya habían arreglado los detalles. No hubo ningún seguimiento después de eso. Ni una petición, ni una plática, nada que indicara que estaban tratando de organizar el cuidado de los niños. Habían esperado. Esa parte se volvió clara de una forma que antes no lo había sido. No se les había acabado el tiempo. Habían elegido no usarlo. Dejé el teléfono un segundo y miré de nuevo la maleta que acababa de terminar de empacar. Luego lo tomé otra vez y leí el mensaje una vez más. No seas egoísta. La familia es primero. Ahora caía distinto. No como presión, sino como confirmación. Esto no era un problema repentino que necesitaba solución. Era un hueco que ellos habían dejado abierto, esperando que yo entrara en el último momento. Casi podía ver cómo lo habían decidido sin incluirme. Conocían su horario, sabían lo que costaban otras opciones y daban por hecho que yo ajustaría el mío. Como siempre lo había hecho cuando surgía algo, mi esposo pasó de nuevo por la puerta, cargando una de las maletas, y se detuvo lo suficiente para mirarme, comprobando sin palabras si estaba bien. Asentí, más para mí que para él, y puse el teléfono boca abajo sobre la cama. Ya no era confusión, era reconocimiento. No habían preguntado porque no creían que tuvieran que hacerlo.
Volvió a llamar poco después, antes de que yo pudiera cerrar la maleta. Es solo una semana, dijo, como si repetirla la hiciera más pequeña y fácil de aceptar. Me quedé ahí con la mano sobre la cama y miré el espacio abierto en la maleta. Podía oír movimiento del lado de él, una puerta cerrándose, algo que dejaban caer, el sonido de una vida que seguía como si el resultado de esta conversación ya estuviera decidido. No tiene que ser complicado, agregó, con la voz un poco más tensa. Puedes mover tu viaje. Esto es más importante. Tomé el teléfono y lo acerqué. No porque necesitara oírlo mejor, sino porque quería responder con claridad. No dije, hubo una pausa que se sintió desigual, como si él estuviera esperando el resto de la frase. La explicación que normalmente venía después, no se la di. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo, y la calma en su voz empezó a resbalar. No respondía a eso. No había nada que agregar. El silencio se estiró entre nosotros. No fuerte, pero incómodo de una forma que se hacía notar. No era el silencio de quien está pensando. Era el silencio que llega cuando algo no sigue el camino esperado. Él suspiró, más cortante esta vez, y la llamada terminó sin que se dijera nada más. Dejé el teléfono otra vez y alcancé la maleta, cerrándola con un movimiento firme, como si nada hubiera cambiado, aunque claramente algo había cambiado. No tardó mucho en llamar de nuevo, y esta vez su tono había cambiado, menos impositivo, más explicativo, como si hubiera decidido que otro enfoque funcionaría mejor. Hemos estado lidiando con muchas cosas últimamente. Dijo, la hipoteca subió. Todo cuesta más ahora y estamos tratando de mantener todo bajo control. Escuché sin interrumpirlo, recargada contra la cómoda, con la mirada yendo otra vez hacia el itinerario que seguía donde lo había dejado. El cuidado nocturno no es barato, continuó. Lo revisamos. Es más de lo que podemos manejar en este momento. Ahí estaba, dicho con claridad. La forma en que lo dijo se me quedó más tiempo que cualquier otra cosa. Esto nos ayudaría muchísimo, agregó, más suave ahora, como si eso lo hiciera diferente. Asentí una vez, aunque él no pudiera verme. Entiendo, dije, pero aún así no voy a cancelar mi viaje. Hubo una pausa, no tan cortante como antes, pero más pesada de otra forma, como si la conversación hubiera pasado de expectativa a negociación. Sabes que no te pediríamos esto si no fuera importante, dijo. Dejé que eso se quedara un momento. Seguro que lo es, dije, pero esto no es algo que pueda tomar. Podía sentir la distancia entre nosotros creciendo, no dramática, no repentina, solo firme y clara, como algo que se había dado por hecho y ahora se estaba reconsiderando. La siguiente vez que llamó, no se anduvo con rodeos. Eres su abuela, dijo. Siempre has ayudado. ¿Por qué ahora es diferente? Me quedé donde estaba, de pie junto a la cama, con una mano sobre la maleta cerrada, y lo dejé continuar. Te necesitan, agregó. Nos necesitas. La familia es primero. Las palabras me resultaban familiares, no porque se dijeran seguido, sino por lo fácil que las usaban, como si llevaran su propia autoridad y no necesitaran explicación. No lo interrumpí. Dejé que el espacio se llenara con todo lo que él esperaba que yo aceptara. Ya te lo dije, respondí, manteniendo la voz tranquila. No voy a cancelar mi viaje. Hubo un breve silencio, y luego algo cambió. Está bien, dijo, más callado ahora, pero no más calmado. Solo recuerda esto cuando tú necesites algo de nosotros después. Eso cayó distinto a todo lo demás que había dicho. No más fuerte, no más emocional, pero más filoso en su intención. Lo pensé un momento, sin reaccionar de inmediato, solo asimilando lo que significaba. Ya no se trataba de ayudar, se trataba de llevar cuentas. No estoy pidiendo nada ahora, dije. No es el punto, respondió. Lo será. Miré hacia la puerta por donde mi esposo había pasado antes, y luego de nuevo al teléfono en mi mano. Aún así no voy a cambiar mis planes, dije. No hubo discusión después de eso.
Ni voces altas, ni intento de suavizar lo dicho. Terminó la llamada sin otra palabra, y el silencio que siguió se sintió diferente, menos incierto, más asentado, como algo que se había dicho con claridad y ya no se podía retirar. Volvió a llamar poco después, y esta vez contesté sin dudar. No hubo pausa de su lado. Entonces eso es todo, dijo. Vas a dejarnos arreglárnoslas solos. Me quedé cerca de la cómoda, con la mano descansando ligeramente en la orilla, y mantuve la voz firme. Sí, dije. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es increíble, respondió, y el control en su tono empezó a perderse. Te dijimos lo que está pasando. Sabes que no tenemos otra opción ahora. Lo dejé terminar antes de hablar. Sí tienen opciones, dije, solo que no les gustan. Hubo una exhalación corta y cortante del otro lado, de esas que salen cuando algo no cae como se supone. ¿De verdad vas a quedarte ahí diciendo eso?, preguntó. Aquí estoy diciendo esto, respondí, midiendo mis palabras. Tu falta de planificación no es mi responsabilidad. El silencio que siguió fue más pesado que antes, no incierto esta vez, sino resistente, como si intentara empujar contra algo que no se movía. Eso no es justo, dijo, más fuerte ahora. Estamos pidiendo ayuda, no cargándote un problema. No están pidiendo, dije. Decidieron, y ahora me están diciendo que acepte. Eso pareció descolocarlo más que cualquier otra cosa. Su voz subió un poco, luego bajó, como si no pudiera decidir cómo responder. Nunca habías tenido problema en ayudar antes, dijo. Lo sé, contesté. Eso no significa que ahora no pueda decidir. Hubo un cambio entonces, no en lo que decía, sino en cómo lo decía. La frustración ya sin control, la expectativa ya sin certeza. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó de nuevo, pero esta vez sonó diferente, menos como reto y más como si intentara entender algo que no encajaba. Eso es todo, dije. No agregué nada más. Y cuando la llamada terminó, no retomé la conversación. Los mensajes empezaron a llegar poco después de que terminara la última llamada. Todavía estaba en la recámara, revisando las últimas cosas que necesitábamos llevar, cuando mi teléfono se iluminó otra vez. Esta vez no fue una llamada, fue una cadena de mensajes, uno tras otro, cada uno más urgente que el anterior. La niñera quiere el doble por quedarse en la noche. Su horario no coincide con lo que necesitamos. Puede que se pierda el primer día si no arreglamos esto. Los leí conforme llegaban, sin prisa, sin reaccionar, solo recibiéndolos uno por uno. El tono era distinto ahora. Ya no se trataba de lo que yo debía hacer, se trataba de lo que ellos estaban enfrentando. Unos minutos después llegó otro mensaje, este de mi nuera. No llamó, solo escribió, con oraciones más cortas, menos controladas. Estamos tratando de resolverlo. No había acusación en ese mensaje, solo tensión. Dejé el teléfono sobre la cama y lo miré un momento antes de volver a la maleta. Mi esposo pasó de nuevo por la puerta, cargando una de las maletas más pequeñas, y se detuvo brevemente al verme ahí parada. ¿Todo bien?, preguntó. Lo estará, dije. El teléfono vibró otra vez, pero no lo tomé de inmediato. Lo que estuviera pasando del lado de ellos seguía avanzando. Estuviera yo o no. Por primera vez, lo veía con claridad. Ya no estaban esperando a que yo decidiera. Estaban tratando de resolverlo sin mí. Estábamos a punto de salir para el aeropuerto cuando mi teléfono sonó de nuevo. Mi maleta ya estaba junto a la puerta. Mi esposo esperando afuera con el coche encendido. Y por un momento consideré no contestar. La pantalla mostraba el nombre de mi hijo, firme y familiar, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Contesté. Si te subes a ese avión, no nos llames nunca más. No hubo preámbulo esta vez, ni intento de explicar o convencer. Solo una línea trazada, clara y definitiva. Me quedé ahí con la mano en el asa de la maleta, mirando la puerta, el espacio tranquilo entre donde estaba y hacia donde necesitaba ir. No respondí de inmediato. Podía oírlo respirar del otro lado, esperando.
No exactamente una respuesta, sino una reacción. Habría sido fácil dársela. Mi pulgar se movió sobre la pantalla antes de darme cuenta, como si estuviera a punto de devolverle la llamada. Me detuve justo antes de que conectara y lo sostuve ahí un segundo más de lo necesario. Podría haberle dicho que arreglaríamos algo, que llamaría a alguien, que no dejaría que todo se desmoronara. El teléfono se sentía más pesado en mi mano de lo que debería. Si eso es lo que hay, dije, tal vez esta semana nos enseñe algo a los dos. Las palabras salieron firmes, sin titubeos, y una vez dichas, ya no quedaba nada que agregar. Él no respondió. La línea se quedó abierta un segundo más y luego se cortó. Bajé el teléfono y me quedé ahí un momento, sin moverme, solo dejando que el silencio se asentara en algo real. Afuera podía oír el ronroneo bajo del motor, el suave cierre de la cajuela mientras mi esposo acomodaba algo. Volteé el teléfono en mi mano y presioné el botón, viendo cómo la pantalla se oscurecía. Tomé mi maleta, abrí la puerta y salí. El aire estaba más fresco de lo que esperaba, lo suficiente para hacerme detenerme un segundo antes de caminar hacia el coche. No esperamos 5 años para dar la vuelta. Ahora, dijo él en voz baja. Mi esposo no preguntó nada cuando subí. Solo me miró una vez, brevemente, y luego se alejó de la acera. Me recargué en el asiento, con el teléfono callado a mi lado, y vi cómo la calle quedaba atrás mientras nos dirigíamos al aeropuerto. Cuando aterrizamos, encendí mi teléfono mientras esperábamos a que se apagara la señal del cinturón. Los mensajes llegaron todos de golpe, apilándose unos sobre otros de una forma que dejaba claro que no habían disminuido mientras yo estaba en el aire. No los abrí de inmediato. Solo vi cómo se llenaba la pantalla. Luego me levanté a tomar mi maleta cuando llegó el momento. Fue hasta que estuvimos afuera, esperando el shuttle para el lote de renta de autos, que empecé a leer. Habían encontrado a alguien para quedarse en la noche, pero el costo se había duplicado de lo que esperaban. Había mensajes sobre ajustar horarios, llamadas hechas y devueltas, sobre tratar de hacer que todo encajara en algo que no había sido planeado correctamente desde el principio. Por la forma en que estaban escritos los mensajes, se notaba que no había sido fácil. La niñera había llegado tarde y mi hijo tuvo que quedarse en casa más tiempo del planeado antes de irse al trabajo. Mi nuera se había perdido la primera parte de su capacitación por completo. No había explicación adjunta, solo el hecho, dicho con claridad. Seguí desplazando. Entonces vi un mensaje más corto, enviado más tarde que los demás. Uno de los niños preguntó por qué no viniste. No había nada después de eso. Ningún seguimiento, ningún intento de responderlo en el mensaje mismo. Me quedé ahí un momento con el teléfono en la mano, con el sonido del shuttle llegando detrás de mí, puertas abriéndose y cerrándose mientras la gente subía. Mi esposo tomó mi maleta sin decir nada y esperó a que yo me moviera. Leí los mensajes otra vez, no buscando algo nuevo, solo viéndolos distinto ahora que ya no formaba parte de la situación que describían. Nada se había derrumbado, no se habían quedado sin opciones. Había sido difícil, más caro, más incómodo de lo que querían, pero lo habían resuelto. Cerré el teléfono y lo guardé en mi bolsa antes de subir al shuttle junto a él. Cuando llegamos a casa, no pasó nada dramático. No había una confrontación esperándome, ni un intento inmediato de retomar lo que se había dicho. La casa se sentía igual que cuando la dejamos, tranquila y estable, y por un rato eso fue suficiente. Hablamos unos días después, breve y sin muchos detalles. Me dijo que lo habían resuelto, que las cosas habían estado difíciles pero manejables. No pedí detalles y él no los ofreció. La conversación se mantuvo en la superficie, práctica y contenida, como si los dos entendiéramos que había partes que ya no necesitaban discutirse. Después de eso, hice algunos cambios. Actualicé mi información de contacto de emergencia, quitando suposiciones que habían estado ahí durante años sin cuestionarse. Revisé mis cuentas financieras
y me aseguré de que todo estuviera arreglado como yo quería, con límites claros sobre el acceso y la responsabilidad. Nada de eso lo hice con enojo. Lo hice porque entendí algo que antes no había tomado en serio. También le dije, la siguiente vez que hablamos, que si necesitaban ayuda tendrían que pedirla con anticipación, al menos con 2 semanas de adelanto, y que yo decidiría según mi propio horario. No siempre voy a estar disponible. Dije, hubo una pausa, más corta esta vez, y luego él dijo, está bien. No volvimos a la forma en que las cosas habían sido. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, más intencionales. Había espacio donde antes no lo había, no vacío, solo ya no lleno de expectativas. Algunas noches me siento en la sala con el teléfono a mi lado y se queda callado. Ya no lo tomo como antes, esperando que entre algo que necesite resolver. Ya no lo veo de la misma forma. Si alguna vez te has encontrado en una posición donde tu tiempo se trata como si ya le perteneciera a alguien más, vale la pena prestar atención a ese momento en que te das cuenta de que puedes decidir diferente. Para mí, ese momento no arregló todo, pero cambió lo suficiente